Señor, amén. Amén. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias porque lo que vamos a compartir en esta mañana está centrado en unos versículos, en unas declaraciones tremendamente importantes que se hicieron aquí. En el Evangelio de Mateo, capítulo 16, podemos encontrarlo. Mateo, capítulo 16, vamos a leer del versículo 13 al versículo 20. Es significativo, hermanos, ver cómo en estos pocos versículos hay una cantidad de temas importantes para los cristianos, para la Iglesia. Una cantidad de temas tremendo, de verdad. Podríamos hablar de muchísimas cosas. Nosotros nos vamos a centrar en esta mañana, o yo me voy a centrar en esta mañana solamente en medio versículo. Medio versículo, que luego vamos a ver cuál es, y primero vamos a leer todo el texto completo para que pensemos un poco en qué contexto estamos. Dice el versículo 13 del capítulo 16 del Evangelio de Mateo, que cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron: algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, otros dicen Jeremías, algún otro profeta. Entonces les preguntó Jesús: ¿y ustedes, a sus discípulos, quién dicen que soy yo? Simón Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré las llaves del reino del cielo, y todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Y luego advirtió severamente a los discípulos de que no le contaran a nadie que él era el Mesías. Hasta aquí la palabra del Señor, y que Él la bendiga en nuestros corazones. Un texto conocido, ¿verdad? Muy usado, en especial cuando queremos rebatir a la Iglesia Católica Apostólica Romana el asunto del papado, ¿verdad? Esas palabras a Pedro, ellos la interpretan como que Pedro es el sucesor de Jesús aquí en la tierra y que tiene poder y autoridad, pues, como la que ellos le dan al Papa, ¿no? No es de esto de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar solamente de una parte de un versículo, de la segunda parte del versículo 18, que voy a volver a repetir, porque el tema del que quiero hablar en esta mañana es acerca de la Iglesia. Si le pudiera poner un título a lo que vamos a compartir, no sería este, no sería la Iglesia, sería su Iglesia. Vamos a leer el versículo 18, la segunda parte. Dice el versículo 18, segunda parte: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. De esto vamos a hablar, hermanos, y amén, porque esto es así. Es palabra de Dios, y no os creáis, vamos, como se ha dicho en esta mañana, no os quepa la menor duda de que así se va a cumplir. Yo, Jesús, edificaré mi iglesia, y la muerte no va a tener ningún poder sobre ella. Bueno, ¿qué quiso decir Jesús con este ejemplo de edificar un edificio, ¿no? Obviamente no estaba diciendo que se iba a encargar de construir un montón de locales por todos los sitios, ¿verdad? Por todas las ciudades, por todos los pueblos, por todos los sitios. Locales donde se pudiera adorar a Dios, donde se pudiera hablar de Él, donde se pudiera evangelizar. No cabe duda de que no está hablando de esto el Señor en este caso, ¿verdad? Está hablando de la Iglesia, y la Iglesia somos
sencillamente las personas que la componemos, ¿verdad? Somos tú, yo, todos los que hemos depositado nuestra fe en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Que sí, que nos reunimos después todos, por supuesto, en su nombre, en cualquier lugar, en cualquier sitio. Y seremos iglesia aquí, seremos iglesia en un campo, seremos iglesia en una playa o donde quiera que estemos, ¿verdad? Seremos iglesia. La iglesia la componemos cada una de las personas de Huelva, de Madrid, de Estados Unidos, de cualquier país de Europa, de cualquier sitio que hayamos puesto nuestra fe en el Señor Jesús, ¿verdad? Importante esto. Por otro lado, dice el versículo, este trozo que hemos leído, la segunda parte, dice que Él, que Jesús, esto es importante también, hermanos, Jesús será quien edificará su iglesia. Esto es muy importante que lo lleguemos a entender en su totalidad, hermanos. Jesús edificará su iglesia. Y es importante porque, veréis, esta pequeña frase nos da pie y nos da lugar a compartir dos grandes realidades que no debemos nunca olvidar. Primero, que la iglesia es posesión del Señor, ¿verdad? Pablo repite este concepto de posesión muchas veces en sus cartas, en especial también a los corintios, cuando les dice a esos hermanos que hemos sido comprados por precio. Y además, literalmente, que no somos nuestros. Yo no sé, a mí me da la impresión, cuando leo esto, me da la impresión de que este concepto de posesión quizá nos turbe un poco la mente o el entendimiento, ¿no? O nos haga pensar, bueno, somos posesión si somos los hombres, somos lo más alto que hay en la creación que existe, ¿no? No lo dominamos todo, absolutamente todo, la naturaleza, todo lo que se nos da, somos seres inteligentes, somos posesión de alguien, como si nos estuviéramos rebajando de alguna manera, ¿no? Hermanos, somos posesión de Dios, porque Él nos compró. El precio ya sabéis cuál es, la sangre de Cristo Jesús. Y somos posesión de Él. Piensa un momento en algo que sea tuyo, algo a lo que tú le des importancia, valor. El coche, por ejemplo, tu coche es tuyo, ¿verdad? Es posesión tuya. Y tú haces con él lo que entiendes, lo que quieres, lo que te parece. Tú tienes el control sobre él, ¿no? Hermanos, de igual manera, nosotros somos creación y posesión de Dios. Y no hay nada de humillante en esto, hermanos. Al revés, es un tremendo privilegio ser posesión del Dios de los cielos, del que ha creado absolutamente todo lo que existe. No somos dueños de un mercader, de alguien que tiene mucho dinero, No, somos posesión del Creador de los cielos y de la tierra. Y eso es un gran honor, hermanos, honor. Y como veremos también después, una gran responsabilidad. Él nos compró por precio, hermanos. Sigue diciendo el versículo que Él edificará su iglesia. También abrimos un paréntesis aquí y nos paramos un poco, ¿no? Porque es fácil, hermanos, de verdad es fácil caer en el error de pensar que nosotros somos la clave para que la iglesia continúe. Nosotros con nuestros proyectos, con nuestras ideas, con nuestra forma de hacer las cosas, vamos a ser capaces de conseguir que la iglesia no se extinga, que la iglesia siga adelante con el transcurso de los tiempos, de las generaciones y de los años. Y este pensamiento no pocas veces, hermanos, nos ha llevado precisamente a esto, a traer nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestro convencimiento de las cosas con muy buena actitud, sin duda ninguna, con muy buena intención, seguramente que sí, hermanos, de traerlos a la iglesia del Señor. Y en no mucho tiempo,
habernos dado cuenta de que en vez de construir, como el ejemplo que nos pone el Señor, en vez de poner ladrillos, conseguir ladrillos, lo que hemos hecho ha sido un agujero en la construcción. Un agujero, además, hermanos, creedme, tremendamente difícil de rellenar, tremendamente difícil de solucionar. Precisamente por esto, por pensar que somos nosotros los que edificamos la iglesia del Señor. Pues no es así, hermanos. Amén que es Él, ¿verdad? Porque si estuviera en nuestras manos, ¿dónde estaría ya a día de hoy la iglesia? Estoy hablando en sentido general, creo que me entendéis. La iglesia universal, en las manos de los hombres, ¿verdad? Está en las manos del Señor, sin duda ninguna. Es Él el que edifica. Es Él, como dice su palabra, el que añade cada día los que son salvos. Él conoce, hermanos, todas las cosas que conciernen a su pueblo, a la iglesia, todas las situaciones que le rodean, todas las problemáticas, y Él está al control, aunque no lo veamos, aunque veamos que las cosas se derrumban a nuestro lado. ¿Pensáis que Él ha abandonado quizás su proyecto a través de la iglesia? De ninguna manera. Él está ahí, hermanos. De modo que estas dos grandes verdades o realidades que acabamos de compartir, que somos propiedad del Señor, y menos mal, qué bueno que es así, y que Él es quien edifica su iglesia según sus planes, según su voluntad. Todas estas cosas están apoyadas en una tercera afirmación, que también se nos da en este trozo del versículo que hemos leído y que estamos viendo. Dice esa parte del versículo, además de todo esto, que la muerte, hermanos, no prevalecerá contra ella, no tendrá poder contra ella. La muerte, bueno, solemos decir en nuestro argot en la vida que todo tiene arreglo, ¿verdad? En esta vida, todo tiene arreglo, menos la muerte, ¿verdad? En el sentido de darle a la muerte la trascendencia y la importancia de que contra eso no hay absolutamente nada, no tenemos ningún control, ningún poder sobre la muerte. Bueno, hermanos, pues la muerte no va a tener ningún control ni ningún poder sobre su iglesia, ¿verdad? Aquí hay dos grandes noticias también, hermanos, para ti y para mí, igual de importantes las dos. Primera noticia, a nivel individual, a nivel personal, como individuos. El hecho de pertenecer a la iglesia del Señor nos da la libertad de poder decir, con la garantía de su palabra, no con la garantía nuestra, sin duda, con la garantía de la palabra, de que efectivamente la muerte ya no tiene ningún poder sobre nuestra vida, ¿verdad? Moriremos cuando tengamos 80, 90 años, los que sean, pero iremos con el Señor, ¿verdad? El poder de la muerte no prevalecerá contra su iglesia. Bueno, Pablo en el capítulo 8 de Romanos, otro texto que también solemos leer mucho, y yo no me cansaré nunca de leerlo, y lo voy a seguir leyendo porque me encanta. Nos lo explica ampliándonos el concepto, ¿no? Ampliándonos los motivos y las razones. Romanos capítulo 8, versículo 31 al 39. Todo tiene arreglo, menos la muerte. Bien, pues Pablo nos dice que, en este sentido, ¿qué podemos decir acerca de las cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Está hablando de los creyentes, hermanos, de ti y de mí. Está hablando de su iglesia. ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros? Nadie. Porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie. Porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor
a la derecha de Dios e intercede por cada uno de nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Cristo ya no nos ama? Si tenemos problemas, aflicciones, si somos perseguidos, si pasamos hambre, si estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. ¿Qué va? Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como a ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta, por medio de Cristo que nos amó. Y estoy, además, convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén, hermanos. Qué garantía, ¿verdad? Qué carta de garantía para ti y para mí, para todo aquel que ha depositado su fe en Cristo. Ya no la muerte solo, la muerte y cualquier cosa que pueda venir a tu mente, hermanos. Pero esto a nivel personal. Y a nivel colectivo, es decir, como iglesia, su iglesia universal, la misma certeza, hermanos. La misma certeza de que su iglesia universal sobrevivirá. No nos quepa la menor duda, hermanos. Sobrevivirá al paso de los tiempos, al paso de los años, al paso de las generaciones, hasta que Él venga a recogerla, como Él lo tiene prometido. ¿No es cierto? Él vendrá a recoger su iglesia y cumplirá el propósito para el cual fue creada la iglesia. Y vencerá, hermanos, tanto a los peligros y a los daños, incluso daños reales, que causan, vamos a decir, las causas externas a nosotros, a la iglesia, llámese persecuciones, llámense guerras, llámense instituciones que hacen leyes que van en contra de la doctrina eclesial, de la doctrina y de la voluntad de Dios, etcétera, etcétera, cosas que atacan a la iglesia universal desde fuera, como también los ataques que también recibe la iglesia desde dentro. Hermanos, así fue desde el principio, como vamos a ver ahora. Así ha sido, así sigue siendo hoy. Y sin duda, hermanos, yo creo que va a seguir siendo así, hasta que el Señor la recoja. Pues no nos quepa la duda, hermanos, de que Él también va a proteger su iglesia universal de todos los ataques. Liberarnos y defendernos contra nuestra falta de fe, nuestra falta de compromiso, nuestras luchas internas, todas las cosas que hay que afectan y que hacen daño al testimonio de la iglesia, ¿verdad? Mirad, podemos hacer, de hecho lo vamos a hacer, un pequeño repaso histórico. Yo lo estuve, obviamente lo he tomado de otro sitio, pero me gustó tanto que me he visto en la necesidad de compartirlo con todos vosotros. Vamos a ver en unos minutos la historia de la iglesia desde que nació hasta ahora, hasta nuestros días. Vamos a ir viendo, obviamente no podemos ver con detalle, vamos a ir saltando en años, en siglos, y vamos a ir viendo, como os he dicho anteriormente, los ataques que la Iglesia ha venido recibiendo desde siempre hasta el día de hoy. Y la Iglesia a día de hoy sigue, ¿no es cierto que sigue? Sigue, como dije antes, no por nuestra eficiencia, no porque seamos unas maravillosas personas que somos capaces de mantener de pie algo. Seguimos adelante, hermanos, sencillamente, como hemos dicho en esta mañana, por la gracia de Dios, por su misericordia. Porque Él quiso que la Iglesia estuviera en el plano de la humanidad,
para ser testimonio, para darse a conocer a los demás. Y como también hemos dicho en esta mañana, lo que Él dice, su palabra, se cumple, sin duda ninguna, ¿verdad? Sin duda ninguna. Vamos a ver y vamos a corroborar todas estas cosas y vamos a ver cómo la Iglesia universal sigue adelante, porque Él la mantiene en pie. Bueno, el Señor Jesús instruyó a 12 personas, ¿verdad?, para dar continuidad al ministerio que Él mismo vino a traer y para darse a conocer a los hombres, para que todos pudieran venir, todos, hermanos, todos los hombres pudieran venir al arrepentimiento y al perdón de sus pecados, ¿verdad?, pudiendo de esta forma formar parte de la Iglesia, del pueblo de Dios, formar parte de ese edificio que hemos visto en este texto que hemos leído, ¿no? De manera que con la partida de Jesús y con la venida del Espíritu Santo comienza esa conquista de ese terreno, ¿no?, la conquista de los corazones de los hombres. Mirad, en los primeros siglos, en el primer siglo de la Iglesia era un fiel reflejo del amor de Dios. El amor de Dios entre ellos era lo que movía todos los siglos, era el motor, era la fuente de alimentación que movía, a pesar, hermanos, de la intensa persecución que había. Recordáis, ¿no? El primer libro de Hechos, había persecución, la gente iba a la cárcel, la gente era asesinada, la gente moría por el hecho de decir que Cristo era su Salvador, que creía en Cristo como Salvador. Persecución. Pues aún en esas circunstancias difíciles, la Iglesia se extendía, hermanos, con rapidez, por todo el mundo conocido, por todo el mundo conocido. La Iglesia se extendía, porque el corazón de los creyentes estaba puesto, afianzado en el Señor, y tenían además un deseo ardiente de compartir su fe con otras personas, ¿verdad? Al principio, ya sabéis, no habían iglesias como tenemos hoy, no había locales, no había edificios donde se podían reunir con tranquilidad, con libertad, para expresar sus sentimientos, para adorar a Dios. No podían hacerlo, lógicamente por la persecución, ¿verdad? Tampoco podían tener ni tenían una organización en la Iglesia así, perfectamente delimitada, cada uno con una responsabilidad, cada uno con un ministerio, cada uno... No, eso tampoco había. Cada uno sabía en su corazón lo que tenía que hacer para echar adelante, para seguir caminando hacia adelante, ¿verdad? Y la obra del Señor se hacía. Y la obra del Señor, la Iglesia del Señor, se reproducía, sin duda ninguna, a pesar de todos estos hechos que estamos comentando, ¿verdad? Hablamos del primer siglo, del segundo siglo, del comienzo de todas las cosas, ¿no? Los ataques externos son fáciles de reconocer, ¿no? Hablamos anteriormente. La persecución, la cárcel, las vejaciones por causa del Evangelio, ¿no? Pero, hermanos, también los ataques internos a los que hemos hecho referencia anteriormente. Y estamos en el siglo I, hermanos, recién nacida la Iglesia. Y tenemos aquí, en la palabra de Dios, las cartas, pues creo que no me equivoco si os digo que no hay ni una sola de ellas en las cuales el apóstol Pablo, concretamente, no haga referencia a las falsas doctrinas que se estaban introduciendo en la Iglesia. Esos son ataques internos, porque esas doctrinas eran fomentadas por personas que estaban dentro de la Iglesia. De manera que, hermanos, son dos reales los ataques que sufrió la Iglesia desde el principio, internos y externos. Pero a pesar de todos ellos, hermanos, el Señor protegió a su Iglesia y su Iglesia siguió adelante. Más o menos a partir del siglo IV, nos vamos ya al siglo IV, el emperador Constantino, un gran emperador romano, cambió totalmente el escenario conocido y unificó el imperio romano y lo mezcló también con el cristianismo, aceptó el cristianismo, pero también con él un montón de costumbres paganas,
un montón de cosas que venían de otras religiones, de otros dioses. El inmenso poder que surgió de unir el Estado y la Iglesia rompió todos los esquemas. Ambos, el Estado y la Iglesia, se unieron. ¿Se unieron en base a qué? En base a intereses comunes, ¿verdad? Pasando por alto las bases que pusieron los discípulos. Pasando por alto la misma palabra de Dios, ¿verdad? Como regla de vida y como regla de fe. Y con esta perspectiva arranca un largo periodo de tiempo en la historia de la Iglesia. Llegamos a la Edad Media. Hermanos, en todo este tiempo, fueron más de 1000 años, en todo este tiempo se tumbaron y se tiraron la mayoría de las columnas sobre las cuales se apoyaba el cristianismo en su comienzo, tal cual enseñaron los discípulos y los apóstoles. Aquí ya se construyeron, sí, grandes edificios, grandes iglesias. Qué bueno, ¿verdad? Hay iglesias en todos sitios. Qué pueblo más religioso, más entregado a Dios. No, eran grandes iglesias, sí, pero que obedecían a otro propósito, a otro sistema diferente, ¿verdad? Que el de proclamar abiertamente la palabra de Dios, tal como fue enseñada, ¿verdad? Y todo esto produjo en las personas que vivieran durante todos estos años tremendas diferencias de todo tipo, hermanos, sociales, culturales, económicas, por supuesto, espirituales, ¿verdad? Sin duda ninguna. La Biblia, la palabra de Dios, se mantuvo oculta de una forma intencionada a la gente. Bueno, de hecho, solo disponían de ellas los que estaban al control, ¿verdad? Los que estaban al poder. Había que solicitar instancias para poder disponer de algún trozo de la palabra para poder leerla, para poder estudiarla. Aparte de que lo que había en aquel entonces, en cuanto a traducción de la palabra de Dios, estaba en latín, era en latín. Y obviamente el pueblo llano, la inmensa mayoría de la gente no conocía ese idioma, de manera que tampoco iba a poder disponer de ella, porque no la entendía, ¿verdad? Las directrices que marcaban el funcionamiento de la Iglesia, lo que dijimos antes de la organización de la Iglesia, ahora estaba bien marcada, pero por hombres que, lejos de buscar la voluntad de Dios y el bien para la Iglesia, buscaban sus propios intereses, ¿verdad? Sus propios intereses particulares. De manera que había una Iglesia muy callada, muy presionada, muy pisada, pero una Iglesia con deseo de Dios, y unos gobernantes con un tremendo deseo de control y de poder sobre la Iglesia, sobre las personas. Y esto duró, hermanos, más de 1000 años. Fueron tiempos muy difíciles para la Iglesia, tiempos de oscurantismo, mucha superstición. Podría parecer que mirando desde arriba, así como solemos decir, a vista de pájaros, podríamos pensar incluso, Dios mío, ¿dónde estás? ¿Te has olvidado de la Iglesia? Aquella que creaste con tanto amor, con tanto ímpetu. ¿Cómo permites todo este tipo de injusticias, de barbaridades que están ocurriendo? Hermanos, ¿sabéis lo más curioso de todo esto? Es que todas eran hechas en el nombre de Dios incluso. ¿No es cierto? ¿No vemos incluso hoy también algunas religiones que hacen barbaridades y dicen literalmente que están hechas en el nombre de Dios? Pues así era en aquel entonces. En el nombre de Dios. Se quemaba a gente, se asesinaba a gente por el hecho de decir que Dios es mi Salvador. Bueno, hermanos, sobre el siglo XV, principios del XVI,
se ve un arco iris en el cielo, una señal. Un grupo de personas inspiradas por el Espíritu Santo, sin duda ninguna, decidieron rechazar aquel estado decadente en el cual se encontraba la Iglesia y lucharon por volver a traer los principios y los fundamentos básicos sobre los cuales se inspiró la Iglesia del Señor, por medio de los apóstoles. ¿Sabéis de quién hablo, verdad? Hablo de los reformadores. Y fueron muchos, hermanos. No fueron 1, 2, ni 3. Fueron muchos los que rompieron esas imposiciones de los hombres, los que cogieron la palabra de Dios y la tradujeron a idiomas normales, por medio de los cuales la gente podía conocer de primera mano cuál era la decisión de Dios, cuál era la voluntad de Dios, cuáles eran las palabras de Dios. Y no, digamos, confiar a ciegas, ¿no?, de lo que te pudieran decir X hombres dominados encima por el afán, por el poder, por el dinero, ¿no?, el amor al dinero. Este grupo de personas, hermanos, que había protestado contra esas autoridades, contra esas personas de aquel tiempo que dominaban y controlaban todas las cosas, se les llamó y fueron conocidos como los protestantes. Cuando yo era niño, cuando yo era jovencito y niño, también se nos conocía como los protestantes. Se nos llevaba principalmente protestantes. Yo creo que hoy, si le preguntas a un muchacho jovencito de la calle de fuera, no sé, con 16, 18 años, ¿qué es un protestante? Yo no te garantizo que pudiera saber lo que es. Este tremendo avivamiento, hermanos, que se produjo por medio del Espíritu Santo, obrando a través de estos hombres, este tremendo avivamiento se extendió rápidamente también por todos los países de Europa, ¿verdad? Principalmente Alemania, Suiza, Inglaterra, Irlanda. Luego viajó al charco, cruzó el charco y fue a Estados Unidos también por medio de los colonos, de aquellos que fueron allí a conocer nuevas tierras y a establecer allí sus vidas. ¿Os dais cuenta, hermanos, que en todos estos años que hemos estado viendo de la Iglesia ha pasado por tremendas vicisitudes, por tremendos problemas de todo tipo, ¿verdad? De fuera, de dentro. ¿No es cierto, hermanos, que a día de hoy también esos problemas existen, siguen existiendo, tanto de fuera como de dentro? Si hablamos de asuntos externos contra la Iglesia, bueno, hay países, todavía hoy, en el siglo XXI, una sociedad tan avanzada, ¿verdad? Hay países todavía donde todavía matan a la gente por decir que el Señor es su Salvador. Todavía. No es nuestro caso, claro que no. En nuestro caso tenemos que decir quizá que vivimos en un país con libertad religiosa, ¿no? Entre comillas, por supuesto, porque no es totalmente la libertad, ¿verdad? Las leyes que están surgiendo en esta nueva sociedad en la que vivimos, incluso no nos permiten incluso decir abiertamente en la calle a las personas muchas cosas que están aquí en la palabra de Dios. Hoy, siglo XXI, hermanos, hoy, a ti y a mí nos pueden sancionar o no sé hasta qué punto sería la sanción o incluso cárcel, si fuera, no lo creo, pero bueno, posiblemente también. Si decimos determinadas cosas ahí en la calle, en un país con libertad religiosa, ¿verdad? ¿Y qué decir de los problemas internos que dañan a la Iglesia? Hoy, en el siglo XXI, ¿hay o no hay? Hermanos, antes hemos dicho que
A los cristianos se nos conocía como los protestantes. Ahora se nos conoce como los evangélicos. Ahora se nos conoce por los evangélicos. Ahora se nos conoce más por eso, por los evangélicos. Los que llevamos el evangelio, los que llevamos las buenas noticias. En ese saco de los evangélicos, vamos a llamarlo así, estamos metidos todos. Todo el que diga que es evangélico está metido en ese saco. Y no todos los evangélicos, hermanos, no todos los que estamos en ese saco somos evangélicos. No todos. Bueno, pues a pesar de todo esto, hermanos, a pesar de todo lo que hemos visto hasta ahora, el Señor ha cumplido su palabra y ha guardado su iglesia. Los ha guardado de los de fuera y los ha guardado de los de dentro. Pero quiero también que penséis por un momento, volviendo al texto que hemos leído al principio, porque todo esto de lo que hemos estado hablando ha sido, digamos, de alguna manera movido o provocado por una pregunta que le hizo el Señor Jesús allí a sus discípulos. ¿Recordáis cuál era la pregunta? La pregunta, esa es la respuesta. Bueno, la pregunta. ¿Quién dice la gente? Sí. Vas por el camino acá. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente? Si no eres creyente, pues mira, te puedo decir que la respuesta a esta pregunta te puede llevar a la vida o te puede llevar a la muerte. Así es que te invito a que medites en eso y tomes una decisión. Y si ya eres creyente, hermanos, si ya eres creyente, entonces significa que ya has contestado a esa pregunta, ¿verdad? Y la has contestado en los mismos términos que lo hizo Pedro, reconociendo que Cristo era el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Entonces yo te invitaría, a ti, que ya has contestado a esa pregunta de esa forma positiva, yo te invitaría a que te hicieras también otra pregunta, como yo me la he hecho. ¿Quién dice la gente que son los evangélicos? ¿Quién dice la gente que son los evangélicos? Nuestra sociedad dice que esa pregunta no tiene mucha relevancia porque, como bien sabéis, nuestra sociedad moderna nos enseña que es nuestra autoestima lo que importa y lo que vale. Es nuestra autoestima. Lo que piensen de nosotros, eso no tiene importancia. Eso no vale. Lo que vale es lo que tú pienses de ti mismo. Eso es lo que se nos vende, ¿verdad? Allá afuera. ¿Quién dicen la gente que son los evangélicos? ¿Qué responsabilidad, hermanos, tenemos como iglesia? No solo de llevar el evangelio genuino a la gente, sino de que la gente vea, como al principio, la gente vea que los evangélicos son gente que practica la palabra de Dios. No solo la predica, sino que la practica, ¿verdad, hermanos? Tremendo reto que tenemos cada uno de nosotros, ¿verdad? Este modo de pensamiento no encaja, hermanos, en nuestro contexto cristiano. Es importantísimo lo que los demás piensen de nosotros. Yo quiero dejaros simplemente con esa pregunta, ya la contestáis tranquilamente en casa y meditáis sobre ella. A raíz de tu testimonio personal y a raíz de nuestro testimonio como iglesia local y a raíz de nuestro testimonio como iglesia universal. Porque, repito, todos los evangélicos están metidos dentro del mismo saco.
Mientras tanto, hermanos, os invito también a que os quedéis con un buen sabor de boca en el siguiente sentido. Somos conscientes y sabemos de que la Iglesia es de Dios, de Él. Somos conscientes y sabemos de que Él la controla, Él la guía, Él marca las directrices por medio de su palabra, no nosotros, como ocurrió en la historia. Y somos conscientes de que Él la preserva de todos los males, los de fuera y los de dentro. Él la preserva. No os quepa la menor duda de que la Iglesia, por muy malos tiempos que pasemos, en lo que nos queda de vida, la Iglesia va a seguir adelante cumpliendo el propósito para el cual el Señor la creó. A pesar de ti, a pesar de mí, a pesar de aquellos y a pesar de aquellos otros. Él va a cumplir su palabra. Y además, como leímos a través del apóstol Pablo en Corintios, y además no va a haber nada ni nadie que pueda contravenirle. Amén, hermanos. Pues que el Señor nos bendiga a tener esto presente y a pensar en esta pregunta. ¿Qué piensan la gente de ti y de mí como evangélicos? Amén. Vamos a orar.